Lo tenemos a Ramiro Marra, candidato por la ciudad de La Libertad Avanza. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo está? Muchas gracias por el llamado. Bueno, a ver, nos preguntábamos esto. ¿Cuántas de las ideas que quiere concretar Javier Milei son posibles sin apelar a esa clase política más establecida que desde el espacio de La Libertad Avanza llaman la casta? ¿Cómo sin apelar? No entendí la Claro, pregunta. ¿se pueden implementar estas políticas? ¿Se puede implementar una baja impositiva significativa? Porque eso Sí, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. sí. ¿Y que hay alguien que está a favor de la carga impositiva que tenemos hoy? No. Bueno, en la oposición hay sectores que se han mostrado a favor de una baja en la carga impositiva, pero la pregunta es, Ah, ¿se bueno, puede implementar tal cual ustedes lo tienen diseñado, Ramiro? por supuesto. Por eso lo presentamos. Si no se podría, no lo presentaríamos. Ujú. La, la- ¿Ustedes la idea, creen? la idea de nuestro espacio político es plantear cuestiones racionales y de sentido común que se aplican en otras partes del mundo. Lo La que idea de pasa, los otros espacios políticos es plantear a ver quién se queda con cada cargo. no, lo que Caro te plantea, Ramiro, me parece, no es que quiera hacerle de vocero a Caro, pero comparto su idea, digo, es que tenés que ir a buscar los votos de aquellos que le dijiste que son globitos, que están atados a los cargos públicos, que están robando en el Estado. Digo, tenés que ir a hablar con esos que, digamos, Javier, digamos, critica con mucha dureza, porque ellos tienen bancas en la Cámara. Comparto. Ramiro, vos sos un hombre de la Comparto. política, Ahora lo la sabés. pregunta es, disculpen que conteste con una pregunta que no está bien. La pregunta es, ¿ellos a quién irían a buscar para llegar a las mayorías? Porque acá lo que tenemos son 3 bloques. Para tener mayoría tenés que tener 2 bloques de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, Juntos por el Cambio iría con el kirchnerismo y el kirchnerismo con Juntos por el Cambio. No. No, bueno, ¿Está bien? Lo que pasa es, esa pregunta nos las hacen a nosotros porque somos un espacio nuevo. no, Pero el pero resto de los también espacios porque se están, han están en las mismas. manifestado de una manera muy crítica, sobre todo con relación a un sector de Juntos por el Cambio que algunos asocian con la moderación, otros asocian, por ejemplo, con el espacio del radicalismo, que también conforma la Sí. coalición de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes se ven trazando acuerdos con esa coalición tan amplia que contiene a sectores que han criticado muy duramente? Lo que pasa es que no es un tema de acuerdos en términos personales o en términos de nombres propios, como en los últimos años, en las últimas décadas, se planteó la política en la Argentina. Es Ujú, acuerdo en base a ideas. ujú. Como nuestras ideas son lógicas y racionales, y las de ellos claramente fracasaron varias veces, lo lógico es que ellos hagan un acuerdo con nosotros y nos acompañen. Y si no lo quieren hacer, no están bancando el sistema presidencialista argentino. Tendríamos que ir a un sistema parlamentario, porque sabemos que hoy tenemos una lista sábana, que lo que empuja es el presidente, que el presidente marca la dirección hacia dónde vamos. Si no quieren hacer eso, claramente no están bancando la voluntad popular, que es la que decide quién tiene que gobernar, y lo que tenemos nosotros, a diferencia de ellos, es que ya dijimos lo que queremos hacer. No vamos a llevar locuras o cosas nuevas al día siguiente de ganar. O sea, este tipo de preguntas son más para ellos que para nosotros. Sí, igual Porque nosotros ya dijimos lo que queremos hacer. el Ellos son los que tienen que decir. el sistema republicano está diseñado para que se generen esos contrapesos, ¿no? Y para que haya Perfecto. interpelaciones incluso en el ámbito en que debe haberlas, que es por excelencia el ámbito parlamentario, a una dirección que puede proponer el Ejecutivo, ¿no? Perfecto. Me pongo ahora me agrando un poco porque ganamos ayer las primarias y salimos primeros. Porque ahora se cambió la forma de ver la política. Y la pregunta es para ellos. ¿Ellos nos van a acompañar a nosotros? Que queden claros si nos acompañan o no. A partir de ahí vamos a poder discutir esto. Yo entiendo que si ganamos, como tienen pensado ellos la política, ¿Por que qué? siempre es ir atrás del ganador, nos van a acompañar. Sí. Nosotros como la pensamos de una manera diferente, que es a través de ideas y de propuestas claras, estamos en otra condición. ¿Por qué decís que cambió la forma de ver la política, Marra? ¿A qué te referís? ¿Cómo la planteamos nosotros? La planteamos en términos ideológicos, no en términos de sellos, en términos de nombres propios. Somos liberales, somos distintos. Ujú. Si los Ellos son un liberales... rejunte. Ok. Nosotros somos liberales. Nos basamos en las ideas del liberalismo que hicieron que en el mundo baje la pobreza, hicieron que en el mundo mejore la calidad de vida, hicieron que aumente la expectativa de vida. Ujú. Marra, le consulto a usted como economista ahora, si ustedes llegaran al poder en diciembre,
Yo entiendo que el plan de Milei tiene una especie de temporalidad para respetar, que no va a ser todo el primer día, pero si nos pueden aclarar, por favor, ¿qué es lo que plantearían desde el primer momento, teniendo en cuenta esto que les acaban de mencionar mis compañeros, de tratar de generar consensos y que sean medidas que efectivamente se puedan aplicar con debate y, digamos, pasándolo por todos los tres poderes de la Argentina, ¿no? Bueno, primero, a nosotros no nos gusta plantear la política en base al día 1. En el día 1, por supuesto que se toman decisiones, pero los cambios no se ven de manera inmediata. Los cambios que nosotros estamos proponiendo, capaz tardan 30 años en verse en su totalidad. Va a haber, por supuesto, cambios al principio, pero el verdadero fondo y el verdadero beneficio se va a ver en el largo plazo, como es en los países normales. Claro, pero Como en ustedes tienen un Argentina, horizonte de 4 elecciones, años. Claro. Claro. No, de 30. Claro, pero a lo que voy es, la gestión, el mandato es por 4 años en la Argentina. O sea, que en cuanto al horizonte temporal que plantea Sofi, Lo que pasa que me sí, lo que pasa es que imagino no vamos a una plantear. línea de tiempo de implementación, o al menos objetivos en una línea de Sí. tiempo de ese mandato, ¿no? Porque nuestras políticas públicas son de largo plazo, porque son las eficientes. Si yo le sugiero a alguien que haga actividad física y eso le trae beneficios, no va a hacer actividad física mientras yo se lo esté sugiriendo o viendo si la hace o no. La va a seguir haciendo en el tiempo porque le hace bien. Cuando nuestras medidas y nuestras ideas se Sí. implementen en la Argentina, lo normal, porque es lo que pasó en el resto del mundo, no es una cuestión de Pero esa- capricho nuestro. Se van a seguir aplicando. Ramiro. Es lo que pasó en Chile, por ejemplo. Pero En Chile se empezaron a aplicar nuestras medidas y miren cómo perduran a pesar del cambio de gobiernos y por más que hoy hay un gobierno de izquierda, se siguen profundizando las ideas que se promovieron hace mucho tiempo. Pero, Ramiro, o en Uruguay. Sí, el tema es que el marco jurídico de Chile y de Uruguay permite que algunas cosas ocurran y en la Argentina, para que ocurran algunas cosas, tiene que haber un cambio normativo. Digo, recién discutíamos con un economista, no sé si pudiste escuchar el programa antes, sobre esto de liberalizar el mercado cambiario, ¿no? El tema es que si vos no Sí. generás un marco normativo que permita que plata que está fuera del sistema, sin declarar, ingrese al sistema, sin preguntas, sin cuestionamientos, en definitiva es imposible llevar a la práctica esa liberalización total, porque yo, imaginemos, saco dólares del colchón, me meto en el sistema y vos podés presumir que esa plata vino de un secuestro extorsivo, de trata de personas, de narcotráfico y un montón de cosas que también hoy en día son controlables por parte de lo público. Mi pregunta es, Por supuesto. ¿ustedes tienen en cuenta el tema del marco jurídico para poder implementar ideas que claramente van en un sendero que creo que toda la Argentina comparte, pero tienen un reparo en ver cómo implementarse? Sí, por supuesto, somos liberales. Y nosotros defendemos la propiedad privada Bien. y en la propiedad privada para que exista necesitas un marco normativo. Entonces, Si no, ustedes, por ¿cómo ejemplo, defender la plantearían un propiedad privada? blanqueo. ¿Ustedes estarían a favor de que haya un blanqueo para que digamos, la moneda que está guardada fuera del sistema ingrese al sistema? Por Bueno, ejemplo. creo que en la Argentina tenemos. El problema de la Argentina lo que tenemos es que tenemos un negreo constante. Tenemos que terminar con el negreo. ¿Cómo terminas con el negreo? Bajando la carga impositiva. Bajando con todas esas cargas laborales que existen que hacen que la gente trabaje de manera informal. Ese es el principal blanqueo que vamos a fomentar. Que haya un marco normativo, como bien planteaste vos, que sea beneficioso para todos. ¿Pero sos consciente que la última vez que hubo un blanqueo en un gobierno amigable para un sector de la sociedad, después ese sector de la sociedad terminó pagando, por ejemplo, más impuestos a los bienes personales y hay desconfianza con respecto a un posible futuro blanqueo? Yo hablé de un blanqueo mucho más importante que ese, de los trabajadores informales. Ese es el verdadero blanqueo. A ver, ¿Por qué? Porque nosotros queremos defender a los trabajadores porque los sindicalistas no lo están haciendo. ujú. Sí, Ramiro, también es cierto, por supuesto no lo estoy justificando, ¿no? Porque es evadir un deber, pero también es cierto que hay muchos empleadores, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que con lo que significan los costos laborales en la Argentina tienen dificultades también para asumirlo, ¿no? Por eso mismo es que la libertad sigue avanzando, porque nuestra propuesta va en base para que no pasen este tipo de situaciones. Ujú. Gracias por la pregunta, porque es parte de nuestras propuestas. Reducir costos Estamos- laborales. Y por supuesto, Mm. es parte de las cargas que decía recién, las cargas laborales. Ujú. Si Marra, estamos todos de acuerdo. Pará, los que estamos en el sector privado, o la gente que mira como ustedes en detalle lo que está pasando en la Argentina, estamos todos de acuerdo. Nosotros no estamos planteando locuras. Estamos planteando las cuestiones en forma racional.
No, por los estamos pesos de de la acuerdo tierra. en el contenido, justamente algo que mencionaba ayer Milei, ¿no? Estamos de acuerdo en el contenido, tal vez no en la forma. No estamos todos de acuerdo en cómo se llega a un punto de normalizar la economía argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en cuál? ¿En qué forma? Cepo, te doy un ejemplo muy claro. El cepo, Marra, por ejemplo. En el cepo no están todos de acuerdo en cuándo liberarlo ni Pero, cómo. pero ¿alguien quiere el cepo? Yo creo que no. O por lo Bueno, menos entonces estamos gran todos de parte de la acuerdo. oposición no. Bueno, estamos todos de acuerdo. Y el oficialismo tampoco, lo que pasa es que no lo pueden decir. Ujú. Y en ese sentido, ¿ustedes qué plantearían en términos de cepo cambiario? ¿Liberarlo el día 1? ¿Liberarlo con un No, calendario? eso cuando alguien habla del día 1, es como cuando hablaban de pobreza cero. Son eslogans. Por lo menos podemos hablar de los primeros 100 días, pero no día 1. Ujú. Ujú. El día 1 es de manera simbólica. ¿Por qué? Porque aparte yo no puedo hablar del día 1 si no conozco el día 365. Ujú. Yo no sé qué voy a recibir. Entonces, capaz hay cuestiones que son urgentes que hay que resolver. ¿Y el cepo es urgente? Por supuesto que es un tema muy importante, pero no se puede levantar todo de la noche a la mañana por una promesa de campaña. Por eso cuando alguien prometa levantar el cepo el día 1, fíjense si lo que no quieren es que los voten, en vez de solucionar el problema de la Argentina. Nosotros, que pensamos en las políticas de mediano y largo plazo, que conlleva también de corto, hablamos de la dolarización. Ujú. Que la dolarización lo que dice es que es un proceso que lleva un tiempo entre 6 meses y 2 años, Ujú. tomando experiencias de otros países. Ujú. Por ejemplo, la experiencia ecuatoriana, Ramiro, ¿ustedes están mirando? La experiencia ecuatoriana donde el salario promedio aumentó 10 veces desde que se dolarizó, por supuesto. Por ejemplo, Ujú. que hubo dos modelos de dolarización, El Salvador y Ecuador. En uno fue de manera obligatoria y en otro fue de manera voluntaria. En el que fue de manera voluntaria se hizo en 2 años, en el que fue de manera obligatoria fue en 6 meses, pero igualmente tuvieron el mismo efecto. Ujú. Entonces, seguramente sea de una manera voluntaria que se haga la dolarización. Que cada uno vaya pasando los pesos cuando tenga ganas. Y si hay alguien que ama el peso porque tiene algún tema mental o alguna, no sé, medio loco sería, puede seguir utilizándolos hasta que quieran. En un momento, Ujú. obviamente, nadie se lo va a recibir. Ramiro, recién hablábamos de el costo social o en algunos casos el carácter impopular de algunas medidas o algunas cosas que hay que comunicar, ¿no? Y es que el ordenamiento de la economía por el descalabro en el que está la Argentina puede tener un costo o va a tener un costo en el corto y mediano plazo. La pregunta es, ¿de qué manera planean abordar, también entendiendo que reciben un tejido social y una sociedad que tiene el 40% de su población por debajo de la línea de pobreza? Bueno, todas nuestras medidas son medidas populares, por supuesto, no medidas populistas. Son medidas populares porque ayudan a toda la sociedad, tanto a las clases bajas como a las clases altas. Nosotros no somos clasistas. Ujú. Nosotros queremos que toda la economía crezca. Nosotros no pensamos que hay que sacarles a unos para darles a otros. Pensamos que hay que darle más a todos. ¿Cómo le damos? No de manera directa, sino de manera indirecta, sacándoles el pie de encima, diciéndole, desarróllense, crezcan, sean felices, no vendiéndoles la felicidad desde nuestro lado. Pero antes de ser No felices somos hay que pastores, no esforzarse. estamos Perdón que diciendo- insista con esto, Marra, porque realmente Sí. me parece que falta explicar de parte de todos los dirigentes políticos cómo vamos a llegar a esa meta y en Comparto. esa meta de supuesta felicidad, antes, como una gratificación diferida, hace falta esforzarse. Y en el caso del deporte que vos mencionabas como ejemplo, me parece que no hay tanto costo, pero acá sí puede haber un costo social importante. Y a mí particularmente esa es la parte que me preocupa. El esfuerzo que hay que hacer, obviamente, que yo lo tengo muy claro, no pasan las cosas de la noche a la mañana, pero la gente que puede quedar en el camino de ese esfuerzo. 100% comparto con vos, por eso agradezco a Gonzalo que recién estaba leyendo parte de nuestro plan de gobierno. Yo no vi el plan de gobierno del resto de los espacios políticos porque estuvieron discutiendo internas y no estuvieron discutiendo cómo hacerlo. Nosotros ya dijimos que no vamos a tocar los planes sociales porque entendemos que y sabemos que es una necesidad básica muy importante para muchas familias en la Argentina. Lo que vamos a hacer es que esa gente pueda tener un Ramiro, trabajo en el sí. sector formal y que Déjame- deje los planes sociales por sí sola. Déjame decirte una cosa, porque nada, mientras hablamos, uno habla también con economistas de otros espacios, dicen, los países que han dolarizado lo hicieron en medio de una hiperinflación o cierre de bancos. Ecuador, por ejemplo, eso no fue gradual ni fue lindo. Tampoco se puede, plantean esto desde otro ámbito de la política distinto a ustedes. ¿Qué tenés para decir al respecto de eso?
lo dicen economistas de otros espacios políticos, no lo dicen economistas independientes. Y aparte, se contradicen entre ellos, porque yo vi un proyecto de dolarización de un diputado radical que presentó en el Congreso Nacional, que se pongan de acuerdo. Ujú. Ramiro, tenemos que cerrar, pero para terminar no quiero dejar de traer a colación la frase del propio Javier Milei que decía, si tenemos que empezar a gobernar hoy, estamos listos para hacerlo. ¿Saben a ciencia cierta con qué se van a encontrar? Una de las cosas que se les petaron al expresidente Macri fue que no se comunicó de manera muy clara el país que se había recibido. ¿Saben ustedes a ciencia cierta el país que van a recibir? Lo vivimos todos los días. Si Lo resultan sufrimos. electos, ¿no? Nosotros, sí, lo vivimos y lo sufrimos. Lo sentimos. Lo relatamos muchas veces en los medios de comunicación. Hicimos el reclamo. Somos parte de esa sociedad que está harta de esta situación. ¿Cómo hicimos esta lucha? No fue con la cacerola esta vez. Y mucho menos, por supuesto, que con piquetes. Lo que hicimos fue traer ideas y proyectos para cambiar esa realidad. Porque sabemos lo que está pasando en la Argentina. Lo vemos todos los días en los noticieros y lo vemos también cuando salimos a la calle. Y es algo que todos estamos, o sea, la semana pasada estábamos hablando de que mataron a una nena. Yo entiendo que hoy el tema del día sea el resultado electoral nuestro. Pero mañana pueden matar a otra persona. Hoy seguramente están matando a alguien. ¿Cómo no vamos a saber lo que está pasando? Eso es lo Ramiro, que nosotros queremos hacer. muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego.